Bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a explorar 10 cosas trágicas relacionadas con Saddam Hussein y su régimen, momentos que marcaron la vida de millones de personas y que todavía se recuerdan por su impacto y dureza. Es importante conocer estos hechos para entender mejor la historia y para ver cómo el poder, cuando no tiene límites, puede causar un enorme sufrimiento. Si te interesa aprender sobre temas históricos explicados de manera clara y sencilla, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros próximos videos. Ahora sí, vamos a comenzar. Saddam Hussein nació en 1937 en una zona rural cercana a Tikrit, en el norte de Irak. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los conflictos familiares y un ambiente tribal muy rígido. Estas experiencias influyeron en su carácter fuerte, desconfiado y decidido. Desde muy joven buscó una forma de superar sus orígenes y obtener poder, y ese camino comenzó a formarse cuando conoció las ideas del partido Baas, un movimiento político que defendía el nacionalismo árabe y la modernización del país. Saddam se unió al partido siendo aún adolescente y casi de inmediato, llamó la atención por su ambición y por su habilidad para relacionarse con personas influyentes. Durante los años 60, Irak vivió una serie de golpes de Estado, muchos de ellos impulsados por el partido Baas. Saddam participó de manera activa en estas etapas, aunque no ocupaba los cargos principales. Trabajaba tras bastidores, estableciendo alianzas con militares, negociando con figuras políticas y, al mismo tiempo, vigilando a quienes consideraba posibles rivales. Su capacidad para crear una red de apoyo sólida y su talento para manejar crisis internas hicieron que muchos dentro del partido lo vieran como una pieza esencial. Con el paso del tiempo, Saddam se convirtió en la figura más poderosa después del presidente Ahmed Hassan al-Bakr. En la década de 1970, aunque al-Bakr continuaba siendo el presidente oficial, Saddam ejercía un control creciente sobre áreas estratégicas del gobierno. Supervisaba los servicios de inteligencia, participaba en decisiones económicas y tenía influencia directa sobre las fuerzas de seguridad. Irak vivió un periodo de prosperidad gracias al petróleo, y Saddam aprovechó ese momento para reforzar su imagen como líder moderno y disciplinado. Sin embargo, detrás de esa imagen pública se construía una densa red de vigilancia estatal que alcanzaba prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Profesores, comerciantes y funcionarios eran observados de cerca, y muchos ciudadanos temían que cualquier comentario crítico pudiera ser denunciado. En 1979, Saddam dio su paso definitivo hacia el poder absoluto. Presionó a al-Bakr para que renunciara y, poco tiempo después, convocó una reunión con altos miembros del partido Baas. Durante ese encuentro, acusó a varios de ellos de participar en una conspiración. Mientras leía los nombres en voz alta, los señalados eran arrestados en el acto. Días después, muchos fueron ejecutados. Este episodio, registrado en video, se convirtió en un símbolo del nuevo estilo de gobierno, severo, implacable y basado en el miedo. Tras asumir la presidencia, Saddam consolidó un sistema con dos pilares fundamentales: propaganda y represión. La propaganda lo mostraba como un líder fuerte, protector del pueblo y defensor de la unidad nacional. La represión, por otro lado, aseguraba que cualquier forma de oposición desapareciera rápidamente. Arrestos arbitrarios, torturas y desaparecidos se volvieron parte del cotidiano. Muchos iraquíes aprendieron a vivir en silencio, temiendo que una sola palabra mal interpretada pudiera cambiar su destino. Este ambiente de control extremo abrió las puertas para acciones aún más duras que marcarían profundamente la historia del país. Así comienza el camino hacia una de las etapas más oscuras del régimen, que se desarrollará con más detalle en el próximo capítulo. Cuando Saddam Hussein consolidó su poder en 1979, una de sus principales prioridades fue controlar a todos los grupos que él consideraba una amenaza para la estabilidad del país. Entre esos grupos estaban las minorías étnicas y religiosas, que representaban una parte importante de la población iraquí. Para Saddam, cualquier comunidad con una identidad fuerte podía convertirse en un foco de oposición. Por eso, desde los primeros años de su gobierno, inició una política sistemática de vigilancia, castigo y desplazamiento forzado que afectó a miles de familias en distintas regiones del país. Uno de los pueblos más perseguidos fue el kurdo, que habitaba mayoritariamente en el norte de Irak. Los kurdos tenían una lengua, una cultura y una historia propias, distintas de las del resto del país, y desde hacía décadas buscaban mayor autonomía política. Saddam veía esa autonomía como una amenaza directa al control del gobierno central. Por eso,
a comienzos de su mandato, ordenó la destrucción de numerosas aldeas kurdas, el desplazamiento de comunidades enteras y la detención de líderes locales. Muchas de estas acciones fueron justificadas oficialmente como medidas de seguridad nacional, aunque en realidad formaban parte de una estrategia para debilitar la identidad kurda y reducir su capacidad de resistencia. Al mismo tiempo, otra minoría que sufrió una fuerte represión fueron los chiitas, especialmente en el sur de Irak. Aunque constituían una parte significativa de la población, los chiitas eran frecuentemente vistos por el régimen como posibles aliados de Irán, país con el que Irak mantenía tensiones históricas. Esa desconfianza aumentó tras la Revolución Islámica de 1979, que estableció un gobierno chiita en Irán. Para Saddam, cualquier vínculo religioso entre los chiitas iraquíes e Irán representaba una amenaza política. Como resultado, numerosos líderes religiosos chiitas fueron arrestados y muchas comunidades vivieron bajo constante vigilancia. Miles de familias fueron expulsadas de sus hogares, especialmente aquellas acusadas de tener origen iraní, incluso cuando habían vivido en Irak durante generaciones. También otras minorías menores, como los asirios y los yazidíes, enfrentaron presiones severas. En algunas regiones, escuelas, templos y centros culturales fueron cerrados, e incluso los nombres de aldeas fueron modificados para borrar su identidad histórica. Muchas familias fueron obligadas a trasladarse a zonas controladas directamente por el gobierno, donde la vigilancia era permanente. Cada movimiento del régimen buscaba un objetivo claro: impedir que cualquier comunidad desarrollara suficiente poder o cohesión como para desafiar al gobierno central. La represión se volvió aún más intensa durante la década de 1980, un periodo marcado por conflictos armados y un ambiente de desconfianza generalizada. Aldeas enteras fueron destruidas, campos agrícolas quedaron abandonados y miles de pezoas se vieron obligadas a vivir bajo estrictas órdenes militares. Para muchos iraquíes pertenecientes a minorías, la vida se convirtió en una lucha diaria contra el miedo y la incertidumbre, sin saber cuándo las fuerzas del gobierno llegarían ni quién sería arrestado o desaparecido. Este clima de presión y violencia preparó el terreno para uno de los capítulos más trágicos del régimen: el ataque químico contra la población kurda. Ese episodio marcaría un antes y un después en la historia del país, y será explicado con detalle en el próximo capítulo. A finales de la década de 1980, la tensión entre el gobierno de Saddam Hussein y la población kurda alcanzó su punto más crítico. El régimen llevaba años ejecutando la campaña Anfal, una serie de operaciones militares dirigidas contra comunidades kurdas en el norte de Irak. Estas operaciones incluían desplazamientos forzados, destrucción de aldeas y ejecuciones masivas. Sin embargo, nada se compararía con lo que ocurriría en marzo de 1988, cuando la ciudad de Al-Abha se convirtió en el escenario de uno de los ataques más devastadores de la historia moderna. Al-Abha era una ciudad habitada principalmente por kurdos que vivían cerca de la frontera con Irán. Durante la guerra entre Irán e Irak, la zona se convirtió en un punto estratégico donde operaban fuerzas iraníes y grupos kurdos opositores al régimen iraquí. Para Saddam, esa cooperación era considerada una traición. El gobierno decidió responder de manera extrema y prohibida por el derecho internacional. Empleó armas químicas contra civiles, un acto condenado por organizaciones humanitarias y gobiernos de todo el mundo. El 16 de marzo de 1988, aviones iraquíes sobrevolaron Al-Abha y lanzaron bombas que liberaron gases tóxicos, entre ellos gas mostaza, sarín y otros agentes mortales. En pocos minutos, una nube venenosa cubrió calles, viviendas y espacios públicos. Testigos relataron que muchas personas no tuvieron tiempo de buscar refugio. Madres caían con sus hijos aún en brazos, mientras familias enteras se desplomaban en sus hogares. Animales, árboles y cultivos también quedaron destruidos por la toxicidad del aire que envolvió la ciudad. Las estimaciones señalan que alrededor de 5.000 personas murieron en cuestión de horas, y más de 10.000 resultaron gravemente heridas. Muchos sobrevivientes quedaron con secuelas permanentes, como problemas respiratorios, daños neurológicos, pérdida parcial de la visión y traumas psicológicos profundos. La tragedia dejó una marca imborrable en la memoria del pueblo kurdo, que vio en aquel ataque una muestra del nivel extremo de violencia que el régimen estaba dispuesto a utilizar para mantener el control absoluto. La repercusión internacional fue inmediata, aunque limitada por intereses geopolíticos de la época. Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron el ataque como un crimen de guerra y un acto de genocidio. Sin embargo, pocos países adoptaron medidas directas contra el régimen iraquí,
debido a la compleja situación política del Medio Oriente durante los últimos años de la Guerra Fría. A pesar de la falta de acciones contundentes, investigaciones posteriores, documentos oficiales y testimonios confirmaron de manera clara y verificable la responsabilidad directa del gobierno de Saddam Hussein. Para los sobrevivientes, la vida después de Al-Abha estuvo marcada por dificultades constantes. Muchos nunca recibieron tratamiento médico adecuado, y numerosas familias esperaron durante décadas por información sobre parientes desaparecidos. Con el tiempo, Al-Abha se transformó en un símbolo de dolor, pero también de resistencia. La ciudad pasó a representar no solo una tragedia, sino una evidencia contundente del sufrimiento histórico del pueblo kurdo bajo el régimen iraquí. Este ataque no solo devastó a una comunidad entera, sino que también modificó la forma en que el mundo observaba al gobierno de Saddam Hussein. Sin embargo, incluso después de Al-Abha, Irak continuó inmerso en conflictos y decisiones políticas que intensificaron aún más la inestabilidad interna. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estos acontecimientos se conectaron con la guerra entre Irán e Irak, ampliando el sufrimiento de toda la población. La invasión de Kuwait en agosto de 1990 se convirtió en uno de los episodios más trágicos y decisivos del régimen de Saddam Hussein. Después de la larga guerra contra Irán, Irak quedó endeudado y con su economía gravemente debilitada. Saddam acusó a Kuwait de producir demasiado petróleo y de reducir los precios internacionales, algo que afectaba directamente los ingresos iraquíes. También afirmó que Kuwait estaba extrayendo petróleo de un campo fronterizo compartido, algo que el gobierno kuwaití negó rotundamente. A pesar de estas tensiones, la comunidad internacional no esperaba que Saddam tomara una decisión tan extrema y repentina. En la madrugada del 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera y avanzaron rápidamente sobre Kuwait. El ejército kuwaití fue superado en pocas horas, y miles de ciudadanos huyeron para salvar sus vidas. Saddam declaró que Kuwait era ahora una provincia iraquí, una medida que violaba de forma directa el derecho internacional. Esta acción provocó un rechazo inmediato de gran parte del mundo, ya que muchos países temían que la agresión se extendiera a otras regiones ricas en petróleo. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó la invasión y exigió la retirada inmediata de las tropas iraquíes. Como Saddam se negó a obedecer, la ONU impuso duras sanciones económicas que bloquearon las exportaciones de petróleo y limitaron todas las operaciones financieras de Irak. Estas sanciones iniciaron un periodo de enorme sufrimiento para la población iraquí, que pronto comenzó a sentir la falta de alimentos, medicinas y otros recursos esenciales. Mientras tanto, Saddam mantenía su posición de fuerza y se negaba a dar marcha atrás. En enero de 1991 comenzó la Operación Tormenta del Desierto, liderada por Estados Unidos y respaldada por una amplia coalición internacional. Los ataques aéreos fueron masivos y destruyeron gran parte de la infraestructura iraquí, incluyendo carreteras, puentes, sistemas eléctricos y bases militares. Aunque el objetivo principal era expulsar a las tropas de Kuwait, los bombardeos afectaron a todo el país y aumentaron el sufrimiento de millones de civiles. Muchos hospitales quedaron sin electricidad, el suministro de agua se volvió inestable y la vida cotidiana se volvió extremadamente difícil. En febrero de 1991, la coalición consiguió expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. Durante la retirada, Saddam ordenó incendiar cientos de pozos petroleros kuwaitíes, provocando uno de los mayores desastres ambientales de la historia moderna. Las columnas de humo negro cubrieron el cielo durante meses, afectando la salud de miles de personas y contaminando el aire, el agua y el suelo. Las imágenes de los incendios recorrieron el mundo y se convirtieron en un símbolo del daño causado por la guerra. La derrota dejó a Irak aislado internacionalmente, con su economía colapsada y bajo un estricto régimen de sanciones. La invasión de Kuwait no solo destruyó la reputación del país, sino que también abrió el camino para futuros conflictos, incluyendo la invasión de 2003. Para muchos historiadores, esta decisión marcó el punto de inflexión que llevó a Irak a décadas de inestabilidad, pobreza y pérdida de vidas, cuyas consecuencias aún se sienten en la región. Tras la invasión de Kuwait y la derrota militar de 1991, Irak entró en uno de los periodos más dolorosos de su historia reciente. Las sanciones impuestas por la ONU tenían como objetivo presionar al régimen de Saddam Hussein para que cumpliera con las resoluciones internacionales, pero en la práctica afectaron mucho más a la población civil que a los líderes del gobierno. Con el país aislado y su economía paralizada, millones de iraquíes comenzaron a enfrentar escasez de alimentos, medicinas y servicios esenciales.
Las sanciones prohibieron la importación de numerosos productos, incluyendo medicamentos básicos, piezas industriales y equipos necesarios para mantener hospitales, fábricas y sistemas de agua. Irak, que dependía en gran medida de las importaciones, quedó prácticamente paralizado. Muchos hospitales se quedaron sin recursos para tratar enfermedades comunes, y los médicos se vieron obligados a improvisar con lo poco que tenían. Enfermedades que antes podían tratarse con facilidad se volvieron potencialmente mortales debido a la falta de medicamentos y de electricidad estable. El sistema eléctrico, ya dañado por los bombardeos durante la guerra, no podía repararse porque el país tenía prohibido importar piezas y maquinaria. Los apagones se volvieron parte de la vida diaria. En los hogares más pobres, la falta de refrigeración hacía que los alimentos se dañaran rápidamente, y muchas familias sobrevivían con raciones mínimas proporcionadas por el gobierno. El suministro de agua potable también se vio afectado, ya que muchas plantas de tratamiento estaban destruidas o funcionaban a menos de su capacidad. Mientras tanto, Saddam Hussein y su círculo cercano continuaban viviendo con abundancia. Los palacios presidenciales seguían funcionando con electricidad, agua y seguridad total, algo que aumentaba la indignación silenciosa de la población. El gobierno controlaba estrictamente la distribución de alimentos y recursos, favoreciendo a quienes apoyaban al régimen y castigando a quienes eran considerados opositores. Este sistema creó desigualdades profundas y alimentó un clima de miedo y desconfianza entre los ciudadanos. En un intento de aliviar la crisis humanitaria, la ONU implementó en 1996 el programa Petróleo por Alimentos. Este permitía a Irak vender petróleo bajo supervisión internacional y usar parte de esos ingresos para comprar alimentos y medicinas. Aunque el programa ayudó parcialmente, nunca fue suficiente para cubrir las necesidades de toda la población. La distribución interna seguía en manos del gobierno iraquí, y muchas veces los productos no llegaban a quienes más los necesitaban. La desnutrición infantil aumentó drásticamente, y diversas organizaciones internacionales alertaron sobre una tragedia silenciosa que se expandía año tras año. Además del sufrimiento material, la população vivía bajo un ambiente de fuerte represión. El régimen de Saddam utilizaba los servicios de seguridad para vigilar, intimidar y castigar cualquier señal de protesta. Miles de personas fueron detenidas, desaparecidas o víctimas de tortura. La población vivía con miedo constante de expresar opiniones críticas, incluso dentro de sus propias familias. Las sanciones no solo destruyeron la economía iraquí, sino también el tejido social. Familias enteras perdieron empleos, propiedades y oportunidades de futuro. Una generación completa creció sin acceso adecuado a educación, nutrición ni atención médica. Este periodo marcó profundamente a los iraquíes y dejó heridas que aún tardarían muchos años en sanar. Con el país debilitado, dividido y empobrecido, las tensiones entre Irak y la comunidad internacional continuaron aumentando. Este escenario preparó el camino para un nuevo conflicto que cambiaría nuevamente el destino del país y definiría el capítulo final de la era de Saddam Hussein. A comienzos de los años 2000, Irak seguía debilitado por las sanciones, la pobreza y la devastación causada por años de guerra. Mientras tanto, la relación entre el régimen de Saddam Hussein y la comunidad internacional se volvía cada vez más tensa. Estados Unidos acusaba a Saddam de ocultar armas de destrucción masiva y de violar repetidamente las resoluciones de la ONU. Aunque años después se confirmaría que estas armas no existían, la presión política aumentó hasta convertirse en una justificación para una nueva intervención militar. En marzo de 2003, Estados Unidos y sus aliados lanzaron una invasión masiva contra Irak. La operación comenzó con bombardeos intensos sobre Bagdad y otras ciudades estratégicas. En pocos días, las defensas iraquíes se debilitaron, ya que el país estaba muy afectado por décadas de conflictos, sanciones e isolamiento. Las fuerzas estadounidenses avanzaron rápidamente, mientras gran parte de la población observaba con miedo, incertidumbre y también esperanza de que el sufrimiento pudiera finalmente terminar. El régimen de Saddam colapsó con sorprendente rapidez. Las tropas iraquíes, desorganizadas y mal equipadas, no pudieron resistir el avance de la coalición. El 9 de abril de 2003, las imágenes de una estatua de Saddam siendo derribada en el centro de Bagdad dieron la vuelta al mundo, simbolizando la caída de un régimen que había gobernado con mano de hierro durante más de 2 décadas. Sin embargo, la caída del gobierno no marcó el fin inmediato del caos. Al contrario, abrió un periodo de inestabilidad que afectaría profundamente la vida de millones de iraquíes. Tras la invasión,
Saddam desapareció por varios meses. Estados Unidos lanzó una operación intensiva para encontrarlo, revisando aldeas, casas abandonadas e incluso propiedades de la familia Hussein. La búsqueda se volvió un símbolo de la nueva fase en Irak, donde muchos esperaban justicia por años de tortura, represión y violencia estatal. Finalmente, el 13 de diciembre de 2003, soldados estadounidenses encontraron a Saddam escondido en un pequeño refugio subterráneo cerca de Tikrit, su ciudad natal. Su captura, anunciada al mundo entero, marcó un momento decisivo en la historia del país. Después de su detención, Saddam fue interrogado y llevado a juicio por un tribunal iraquí. Fue acusado de múltiples crímenes contra humanidad. El juicio, que duró varios meses, fue seguido de cerca por millones de personas dentro y fuera de Irak. Aunque algunas partes del proceso fueron criticadas por falta de neutralidad y tensiones internas, el veredicto final fue claro: Saddam Hussein fue declarado culpable. En diciembre de 2006, Saddam fue ejecutado por ahorcamiento. Su muerte marcó el final definitivo de uno de los líderes más temidos y controvertidos de Oriente Medio. Sin embargo, Irak no encontró paz de inmediato. La caída del régimen dejó un vacío de poder que alimentó conflictos sectarios, grupos armados y una inestabilidad que duraría muchos años. El capítulo final de Saddam Hussein cerró un ciclo de violencia, guerra y sufrimiento, pero también dejó preguntas profundas sobre el futuro del país y las cicatrices que aún permanecen vivas en la memoria del pueblo iraquí. Gracias por acompañarnos en este video sobre 10 cosas trágicas relacionadas con Saddam Hussein y su régimen. Estos hechos muestran cómo las decisiones de un líder pueden afectar a todo un país y dejar heridas que duran muchos años. Si este contenido te ayudó a entender mejor este periodo de la historia, déjanos un comentario, porque tu opinión es muy importante y nos ayuda a mejorar. No olvides suscribirte al canal y activar el signo de notificaciones para no perder los próximos videos, donde seguiremos explicando temas de forma simple y directa. Nos vemos en el próximo video.